Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a los compañeros diputados y a quienes nos escuchan en las diferentes redes y nos ven hoy aquí en la barra de público. Estamos hablando sobre el PROERI, pero yo me gustaría, de previo a iniciar este análisis, que bien lo hizo la diputada Rojas, sobre algunos problemas que tiene la ejecución de este proyecto, diciendo que esta Asamblea Legislativa y la Fracción de Liberación Nacional no ha sido mezquina en dar recursos para el desarrollo de infraestructura de este país. Y yo creo que no solamente este proyecto del PROERI, que son 700 millones de dólares, sino otros proyectos como el de avales, a la Ruta 35, que hemos trabajado no solamente para desafectar el humedal La Culebra, sino dar recursos para poder finalmente desarrollar las obras. Y en medio de todo eso, la pregunta es cómo avanzamos con el desarrollo de obras de infraestructura del país. Tenemos que entender claramente que en este momento se invierte la mitad de lo que se invertía en infraestructura pública hace 10 años. Es decir, estamos con un déficit enorme de infraestructura en el país y adicionalmente no le apostamos a la competitividad y no le apostamos a esa inversión de infraestructura. Y lo señala una funcionaria de la NAME, donde dice que por cada 1.000.000 de colones que no invirtamos en el mantenimiento de una carretera, en un par de años vamos a tener que invertir de 7 a 9 millones. Así que realmente lamentable que no estemos apostando al desarrollo de infraestructura pública del país como debería desarrollarse. Así que en este proyecto, que es el del Programa de Emergencia para la Reconstrucción Integral y Resiliente de Infraestructura, conocido como PROERI, y que es un crédito por 700 millones de dólares aprobado en la ley 10.456. Este proyecto atiende 502 proyectos, ¿verdad?, que están basados en decretos de emergencia que se dieron en el caso de la zona de convergencia intertropical ADA, donde hay 69 proyectos, el huracán Julia con 115 proyectos, la tormenta tropical Bonnie 20 y especialmente proyectos de peligro inminente que representan el 65% total del préstamo. Y es interesante porque el mismo informe de la Contraloría, que habla sobre esta figura, sobre peligro inminente, en una de sus observaciones dice que respecto al tema de controles, porque aquí tiene que ver de cómo se ejecutan las obras, y ya hemos visto algunas deficiencias también de la Comisión Nacional de Emergencias a la hora no solamente de ejecutar, sino también de definir la validez, no solamente del decreto de emergencia, lo vivimos con todo el cuestionamiento cuando se incluyó un año después el Cantón de Liberia para poder invertir en el aeropuerto Daniel Oduber, y que aquí el mismo presidente de la Comisión Nacional de Emergencia, don Alejandro Picado, vino y nos dijo, no, lo que nos mandó el MOP en ese momento fue lo que nosotros tomamos como cierto, y nunca se realizaron las verificaciones para tener claridad que en ese caso en particular la pista del Daniel Oduber realmente había sido afectada por la tormenta tropical Bonnie. Así que no solamente ha sido un cuestionamiento con el tema de la reparación de la pista, sino que finalmente la misma Contraloría señala que no se dieron realmente las verificaciones y los elementos suficientes para garantizar que esta inversión llegara a las obras prioritarias y a las que deberían tener una intervención de manera prioritaria. Dice el informe, respecto a la existencia de controles para verificar si los proyectos cumplen con las condiciones de ser incluidos como peligro inminente en las declaratorias que emite la Junta Directiva del CNE, no se halló evidencia de normativa para regular y verificar tal condición más allá de señalado de la ley 8.488, lo cual además quedó reflejado en las diversas entrevistas realizadas y donde se señaló incluso que se trata de la primera vez en la cual se hace uso de dicha figura, situación que hace aún más necesaria
su regulación. Es decir, es la primera vez que estamos utilizando la figura de riesgo inminente, que significa que este concepto se refiere a situaciones en las que la infraestructura pública presenta altas probabilidades de colapsar o generar una emergencia si no se interviene de manera inmediata. Es decir, urge, debe ser una prioridad. Y estos proyectos en principio se priorizaron dentro del PROERI. Pero ¿qué resultó de este informe de la Contraloría? Claramente nos dice la NAME que alrededor del 20% de los proyectos no ameritaban intervención, no eran riesgo inminente o no era prioritario, es decir, que no había que intervenirlos de manera prioritaria. Y habían 56 casos, aquí está en el informe de la Contraloría, que tenían inconsistencias, ya fuera de ubicación, de ejecución, del mismo plan de atención que tenía que desarrollarse. Y entonces estamos hablando que el 20% de los proyectos que finalmente se incluyeron en el PROERI, no debieron haber sido intervenidos. Y el gran problema no es si lo hacen o no. Ojalá que pudiéramos resolver la infraestructura de todo el país. El problema no es ese, es que sí existen proyectos y obras que deberían ser prioritarias. Y es lamentable porque finalmente muchos de esos pudieron haber sido intervenidos de otra manera y cuando se inicia el análisis para poder incluir las obras en esta ley, no eran 502 obras, eran más de 2.500 obras. Eso significa que posiblemente al no hacer el análisis correcto, no tomamos las mejores decisiones para definir qué podíamos intervenir y qué no. Y lastimosamente lo que va a llevar es que llegado el momento, porque una salvaguarda que hicimos nosotros los diputados fue aprobar este proyecto con nombres y apellidos. Dijimos cuáles escuelas se tenían que intervenir, cuáles puentes se tenían que intervenir, cuáles calles se tenían que intervenir, y entonces para poder cambiar el uso, que espero que estén entendiendo desde la Comisión de Emergencias, que no simplemente puede decir, bueno, como eso ya está intervenido o no es prioridad, voy a hacer otra cosa. No, señores, tienen que venir aquí a la Asamblea a decirnos por qué tienen que cambiarlo y por qué nos hicieron perder el tiempo. Porque este proyecto lo aprobamos hace un año, hace más de un año aquí en la Asamblea. Y el informe mismo dice que la misma Comisión Nacional de Emergencias, aquí en el punto 2.37 dice, sobre el establecimiento de controles para verificar, oiga, la razonabilidad de los costos de los proyectos de peligro inminente, en primera instancia la Comisión Nacional de Emergencias afirmó que realizó un análisis exhaustivo basado en aspectos tales como la evaluación de daños, análisis de necesidades, estimación de costos, priorización de proyectos y la experiencia previa. Pero definitivamente, si eso lo hubieran realizado, hoy no tendríamos un 20% de las obras enlistadas en el proyecto cuestionadas para su ejecución. Y entendiendo finalmente que no eran obras que debieron haber sido incluidas en este proyecto ni haber sido priorizadas para poder. Hermosamente, en un país donde la inversión en infraestructura realmente se ve tan reducida, es que lamentamos que no podamos hacer el análisis correspondiente para hacer la inversión requerida y que no podamos aprovechar los recursos, porque los recursos han estado y ahí están para hacer la mejor obra y beneficiar a la mayor cantidad de costarricenses que hoy requieren infraestructura. Y esto, cuando hablamos de esto, no solamente hablamos de una casa, no, hablamos de personas y hablamos de la competitividad del país que se está viendo afectada por una mala planificación y por una mala ejecución.